Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos ahora en la cuarta sesión. Esa es la cuarta sesión B, la cuarta sesión A, la tuvimos la vez pasada. Es prácticamente la quinta sesión, solo que como estamos con la carta del Maha Chohan, la dividí en dos letras. Esta es casi la quinta sesión, pero es la cuarta sesión B sobre las cartas de los Mahatmas. Vamos a empezar entonces nuestro estudio. Empezamos con la invocación universal de Teosofía. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que también es uno con todo lo demás. La otra invocación, nos dirigimos con respeto a las grandes seres de luz infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad, a los amados Maha Chohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Seamos como el viento que como un pañuelo seca nuestras lágrimas. Seamos como el sol que como una antorcha todo lo ilumina. Seamos como la tierra que como un santuario todo lo posibilita. Seamos como el agua que como un torbellino todo lo disuelve. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta, porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bien, recordemos que estamos revisando esta obra, que esta obra, como todos sabemos, fue compilada y acomodada por Kinrajadasa, y el prólogo es de Anibesan, desde la época esta de oro de la parte secundaria de los grandes maestros asociados a la Sociedad Teosófica, y estamos revisando. Bueno, recuerdan que vimos ya toda la carta del Maha Chohan, que es una carta fuerte, complicada, difícil, profunda, habla de los peligros de la sociedad teosófica, de no convertir esto en una academia, en una escuela, etcétera, ¿se acuerdan? Entonces, todo eso ya lo vimos, no es necesario repetirlo, pero si ustedes están en las logias, para poder entender lo que fue la reacción a esta carta, hay que recordar lo que en esa carta se dice, que son cosas muy fuertes y muy importantes. Está comentando el Maha Chohan que ha sido un gran esfuerzo el poder autorizar el que se comparta con la humanidad algunas cosas que son muy importantes, y sin embargo pues ha habido pues, dificultades y complicaciones, y no ha sido tan fácil escoger a las personas que tenían como la capacidad de compartirlas, etcétera, todo lo que ha pasado, y que hay ciertos riesgos y ciertos peligros sobre este conocimiento que tiene que cuidarse, tiene que aquilatarse. Es una carta larga y profunda. Y ahora vamos a ver las reacciones que hay a esa carta. Solo por recordar, nos vamos hacia atrás para ver entonces lo que eran las últimas partes de la carta, que son estas. Entonces, ¿se acuerdan que estábamos hablando ahí de todo lo que el Maha Chohan ya nos había comentado? Y cierra la carta con estas cosas que estaba comentando. Solo me quedan algunas palabras para agregar, para decir la verdad. La religión y la filosofía deben dar solución a los problemas, porque para eso están hechas. El deplorable estado de la humanidad, nos dice hace muchos años, es la prueba innegable de que ninguna de las religiones que la humanidad tiene y de sus filosofías, las de las razas civilizadas menos aún que cualquier otra, no han poseído jamás la verdad. Las explicaciones correctas y lógicas concernientes a los problemas de los grandes principios duales, justo e injusto, bien o mal, libertad y despotismo, sufrimiento, placer, egoísmo y altruismo, les son tan imposibles de dar hoy como hace 1881 años. Están más alejadas que nunca de la solución. Sin embargo, una solución racional debe existir en alguna parte, y si nuestras doctrinas se muestran capaces de dar esa solución, el mundo reconocerá bien pronto en ellas la verdadera filosofía, la verdadera religión, la verdadera luz que trae la verdad,
y nada más que la verdad. Así termina la carta del Mahachohan, después de haber hecho entonces todo el análisis que hizo de cómo estaba el mundo en aquel momento. Y como hoy pues no está muy diferente a como lo era en aquel momento, por eso tenemos que entender que lo que decía pues, tenía obviamente mucho más peso de lo que nosotros podíamos imaginar. Vamos sobre las notas y las reacciones que hay a esta carta. Esta ciertamente es la carta más importante que ya había sido recibida de los adeptos instructores, porque es un mensaje del que está hasta arriba, es decir, del Mahachohan, delante de cuya percepción el futuro se extiende como una página abierta, declaró alguna vez el maestro KH en la carta 16. Delante de cuya percepción, la del Mahachohan, el futuro se extiende como una página abierta. Uno de los tres grandes adeptos que forman el triángulo de la gran jerarquía. Como dice la nota del maestro KH, la comunicación no es una carta escrita por el propio Mahachohan, sino el relato de una entrevista. Para comprender su significado total, debemos tener en cuenta la situación teosófica de 1881. Las comunicaciones por medio de cartas precipitadas habían comenzado a llegar al señor Sinet en octubre de 1881 en Allahabad. La segunda persona más importante del grupo de Allahabad era el señor Ao Hume, quien se afilió a la sociedad también en el mismo año. El primero, es decir, Sinet, era el editor de The Pioneer, el diario inglés que era prácticamente el portavoz del gobierno británico. El segundo era un alto funcionario del servicio del gobierno, era Hume. Estos dos ingleses estaban en contacto estrecho con las ideas científicas de la época, como buenos ingleses, predominantes en aquel momento en Inglaterra. No eran religiosos ni poseían ninguna inclinación por el misticismo. Ambos eran, así lo describen, muy británicos, poseyendo una velada antipatía contra los arios de piel oscura, es decir, eran un poco racistas, entre los cuales era su destino vivir temporalmente, pues habían sido enviados a la India. Bueno, esta es entonces una introducción a la reacción de lo que va a ser la carta del Mahachohan, y ya nos está describiendo entonces a las personas que eligieron como interlocutores, el señor Hume y el señor Sinet, parte de las razones por las que fueron elegidos, uno por ser editor del Pioneer, que era un periódico muy influyente, el otro por ser un funcionario al servicio del gobierno, y estos dos ingleses tienen una peculiaridad que eran muy británicos, tampoco tenían una inclinación al misticismo, y eso de muy británicos nos podemos imaginar cómo eran los británicos acartonados de aquella época, poseyendo una velada antipatía contra los arios, es decir, eran medianamente racistas, entre los cuales su destino era vivir temporalmente, pues habían sido enviados a ese lugar. Bueno, esta es la introducción sobre la nota de la carta. Ahora vamos con los detalles. El señor Sinet tenía orgullo de raza, por ser británico, pero el señor Hume poseía el orgullo arrogante de un supuesto intelecto superior, es decir, uno se sentía superior desde el punto de vista racial y el otro se sentía superior desde el punto de vista intelectual. El racismo racial, ya lo sabemos, está vinculado al color de la piel y a los rasgos. El racismo intelectual está relacionado con la capacidad intelectual que tiene una persona y que se supone o se imagina dicha persona que está por encima de otros que no tienen el intelecto tan desarrollado y por lo tanto se les desprecia o se les menosprecia. Entonces tenemos aquí a dos personajes complejos. El primero, Sinet, no tenía la menor idea de lo que significaba metafísica o filosofía. Era intensamente objetivo y fascinado por todos los experimentos científicos. Era un cientificista, Sinet, el editor del periódico. El último era un ornitólogo, es decir, una persona que se dedica al estudio de las aves. Su hobby era coleccionar plumas de pájaros raros y tenía algún conocimiento del pensamiento metafísico, solamente algún conocimiento del pensamiento metafísico. Los dos ingleses fueron atraídos por la teosofía, pero lo que caracterizaba al señor Sinet era un constante crecimiento de afecto por el maestro KH. Es decir, Sinet de alguna manera desarrolló un afecto enorme por el maestro KH, a quien él calificaba como su guardián. Evidentemente, una ligación que traía de vidas pasadas, como ya se ha visto en algunas otras de las clases que hemos tenido, y que amablemente Ángela me pasó el lugar en donde existe la referencia
en donde se devela cuál es la vinculación que existía entre Sinet y el maestro KH, en el pasado siendo uno sacerdote consagrado a Apolo y el otro un general romano. Eso ya lo veremos un poco más adelante, pero entonces había una ligación también kármica. Entre tanto, nadie en la época comprendía quiénes o qué eran los adeptos. Ni los adeptos revelarían de sí mismos la totalidad de su naturaleza y poderes, sino meramente como instructores de filosofía. Es decir, los adeptos se presentaban como instructores simples, aunque en realidad pues tenían ya una naturaleza mucho más desarrollada. Entonces se presentaban como instructores de filosofía que podían en determinadas ocasiones realizar ciertos fenómenos que eran superiores a lo que el vulgo podía entender. Algunos de estos se encuentran retratados en el libro de Sinet, El mundo oculto. Aquí hay una enorme cantidad de referencias respecto a esta obra que aparece con bastantes errores o fallos y que se comentan. Por supuesto, también tiene cosas importantes. Y hay un comentario de HPB donde comenta que muchas de las cosas que aparecen en ese libro dejaron de ser ocultas justo en el momento en el que fueron reveladas en la obra. Continuamos. Pero encima de todo, estamos tratando de entender a los personajes que recibieron la correspondencia. Pero encima de todo, lo que caracterizaba a estos dos ingleses, ninguno de los cuales poseía un extraordinario nivel de conocimiento científico filósofo, eran personas promedio, aficionados a lectores asiduos de periódicos, etc. Entonces eran ingleses que no eran nada fuera de lo normal. Era su profunda convicción de que conocían el mundo occidental mucho mejor que los adeptos. Dice, entonces son personas normales, pero conocen al mundo occidental mucho mejor que los adeptos. Cuando los adeptos proclamaron el verdadero significado de su intento de influir al mundo a través de la sociedad teosófica, voy a repetir, cuando los adeptos, esta congregación de adeptos, proclamaron el verdadero significado de su intento de influir el mundo a través de la sociedad teosófica, que era conducir el mundo en dirección a un sentimiento más amplio y verdadero de fraternidad del que las religiones habían podido conseguir hasta la fecha. Cuando eso sucedió, entonces, hasta el momento, estas dos personas informarán francamente a los adeptos que no habría de ninguna forma futuro para el movimiento teosófico en Occidente a lo largo de tales líneas. La única manera de convencer a las mentes pensantes de Occidente de que las ideas de los adeptos eran dignas de ser examinadas era, en primer lugar, realizar ciertos fenómenos bajo perfectas condiciones de prueba. Los científicos europeos del tipo de Aldous Huxley, Tyndall, Darwin y otros estarían entonces dispuestos a analizar las tesis teosóficas concernientes a la vida y a la evolución. Esta parte es muy interesante. Estamos reaccionando a la carta del Mahachohan. Vamos a ver otra vez la última parte de lo que dice acá. Cuando los adeptos propagaron el significado de que a través de la sociedad teosófica pretendían influir al mundo occidental para ubicar al mundo occidental más allá de los fallos que se habían cometido filosóficos y religiosos respecto al origen del cosmos y respecto a lo que es cada ser humano, cuando eso se hizo evidente, entonces era evidente también que necesitaban a dos voceros a través de los cuales pudieran, con los cuales pudieran penetrar en la mente occidental para que esta mente occidental pudiera beber de esta sabiduría. Sin embargo, pues no era tan fácil el asunto. Entonces, estas dos personas, Sinet y Hume, informarían francamente a los adeptos que no había ninguna forma o futuro para el movimiento teosófico a lo largo de tales líneas, porque la única manera de convencer a las mentes pensantes de Occidente de que estas ideas iban a ser compartidas con Occidente, eran dignas de ser examinadas, era llamar la atención de la gente, es decir, en primer lugar, realizar ciertos fenómenos bajo perfectas condiciones de prueba. Los científicos europeos, Huxley, Tyndall, Darwin, entre otros, estarían entonces dispuestos a analizar las tesis teosóficas, no nada más porque se publicaran en libros, necesitaban como pruebas concernientes a la vida y a la evolución. En relación con, hay que recordar que en aquella época había un gran interés por las ideas de la evolución, un enorme interés. Los 3 años que estuvo de viaje Darwin escribiendo El origen de las especies, que además es un título larguísimo de esa obra se agotó en una semana, fue un bestseller casi inmediato. Quiere decir que había mucho interés por leer si había una teoría diferente a la teoría en boga religiosa.
que pudiera hablar entonces de que la evolución tenía una conformación natural de acuerdo a las leyes de la naturaleza. También hay que recordar que en aquel entonces la ciencia se llamaba algo relacionado con la naturaleza, no era ciencia como tal. En cuanto se ve ya como ciencia como tal, se desvincula de las leyes naturales, que era como filosofía de la naturaleza, algo así se llamaba en aquel entonces lo que ahora se llama ciencia. Bueno, en relación con el primer objetivo de la sociedad de establecer una fraternidad universal, que es el primer objetivo, como todos sabemos, el señor Sinet y Hume dijeron que el cristianismo estaba intentando proclamar la fraternidad desde hacía 1880 años sin ningún éxito. ¿Por qué perder las energías de los teósofos que deseaban servir a los adeptos empleándolas a lo largo de esta línea inútil? Eso no funciona. Ya lo ha hecho el cristianismo y no ha podido conseguirlo. El único medio eficaz de convencer a Occidente de que los adeptos tenían algo que enseñar era a través de la realización, por ejemplo, de fenómenos como de traer el Times de Londres de una determinada fecha hasta Simla en el mismo día, un viaje que normalmente llegaba 21 días por navío o por tren o alguna otra cosa de ese tipo, alguna cosa notoria, compleja, visible, llamar la atención de Occidente a través de algo que en Occidente no era posible explicar. Eso es lo que atraería la curiosidad para poder penetrar en esta información. Bueno, el señor Sinet entonces y el señor Hume insistían repetidamente en que hubiera pruebas. A despecho de todas las enseñanzas recibidas por él, el señor Sinet, hasta el final de su vida, nunca cambió su punto de vista, pues escribió lo siguiente largos años después de que toda comunicación entre él y el maestro KH había cesado. Dijo lo siguiente: el verdadero trabajo de un teósofo es promover el progreso espiritual. Ojo, el verdadero trabajo de un teósofo, dijo Sinet, es promover el progreso espiritual. Esta es una tarea hasta incluso más elevada que la promoción de la fraternidad. Ojo, dijo él, esta es una tarea, la promoción del progreso espiritual es una tarea hasta incluso más elevada que la promoción de la fraternidad, que es, encima de todo, la enseñanza básica tanto de la teosofía como del cristianismo. El señor Sinet y el señor Hume insistían repetidamente en que conocían el mundo, esto es Inglaterra, mejor que los adeptos y continuaban intentando instruir a los adeptos en relación con lo que debían hacer si deseaban que el movimiento teosófico tuviese éxito. Bueno, lo que vemos en este primer párrafo son algunas de las discrepancias entre lo que son las proposiciones fundamentales y la forma en la que estos dos, elegidos para funcionar como enlaces entre el conocimiento de los adeptos y el cómo verterlo sobre la parte occidental, representadas por Sinet y Hume, estaban reaccionando. Entonces, aquí vemos algunos problemas. Nos están poniendo que el desarrollo espiritual es más importante que la tarea relacionada con la fraternidad. Están poniendo además que el cristianismo ya lo había hecho anteriormente y de alguna manera había fallado, y entonces así se las gastaban los alumnos importantes de este conocimiento de los adeptos. Bueno, eran tan agotadores en su insistencia que en cierta ocasión el maestro M escribió al señor Sinet lo que sigue. Ojo, pocos días antes de dejarnos, Otomi, el maestro KH, hablando de ustedes, me dijo lo que sigue. Me siento cansado y fastidiado con estas incesantes disputas. Cuanto más intento explicarles a ambos las circunstancias que nos controlan y que interponen entre nosotros tantos obstáculos al aire libre relacionamiento, menos ellos me entienden. Incluso bajo el aspecto más favorable, esta correspondencia debe ser siempre no satisfactoria y hasta incluso exasperadamente insatisfactoria. Algunas veces, pues nada menos que entrevistas personales en las cuales pudiese haber discusiones y la solución instantánea de las dificultades intelectuales que surgiesen. Solo así le satisface completamente. Es como si estuviésemos gritando uno al otro por sobre un abismo intransponible y solamente uno de nosotros pudiese ver a su interlocutor. O sea, el maestro Cacha estaba ya, pero hartándose
de que tenía que estar debatiendo en debate permanente algunos de los principios importantes que ellos estaban transmitiendo a dos personajes británicos que antes que agradecer, aquilatar, tomar y o hacer lo que les correspondía, que era traducir esta información y pasarla a Occidente, entraban en debate sobre los contenidos, se insistían, y etcétera, etcétera. Entonces estaba ya muy fastidiado. Si vemos con detalle lo que dice aquí el maestro M acerca del maestro KH y que además se lo pasa a estos interlocutores, obviamente es una retroalimentación de que, oigan, no lo están haciendo bien, tienen ustedes en sus manos conocimiento divino muy importante y antes de aquilatarlo y ponerlo al servicio de Occidente, están reaccionando a las consideraciones que hay en este conocimiento y empiezan entonces a hacer debates muy complejos sobre cuestionando que lo que ahí se dice sea lo correcto, lo que puede. Y es lo que más o menos lo que quiere decir toda esta afirmación de esta carta. La conclusión que sacamos acá entonces es, primero tenemos la carta del Mahachohan y después tenemos las enormes complejidades que hubo con los dos sujetos británicos que fueron seleccionados como enlaces para poder divulgar en Occidente a través de la influencia que ellos tenían el conocimiento de los adeptos. Bueno, entonces ya vimos acá que estaban agotados, sobre todo el maestro Kachi. En verdad, no hay en parte alguna de la naturaleza física un abismo entre montañas que sea tan irremediablemente intransponible e impeditivo al viajero como el espiritual que los mantiene alejados de mí. De Mahatma Lete Sahaperchinet, Carta de los Mahatmas, Sahaperchinet, Carta 29. Aquí entonces se expresa su hartazgo o concretamente su fastidio para hablar con el adjetivo que utilizó para calificar el problema de estar convenciendo a esas personas respecto a los contenidos de la información que se les da. Más detalles de lo mismo. Vamos a analizar. Sociedad Teosófica y su obra Carta Primera, Carta Única del Mahachohan, ese gran adepto como libro abierto, lo había dicho entonces ya en la carta transcrita, una copia que pertenece a Charles Peter. Del Mahachohan para Sinet, la doctrina que nosotros difundimos siendo la única verdadera. Vean ustedes el contenido. Y con ayuda de pruebas que nosotros nos preparamos a dar, debe terminar por triunfar como toda verdad. Sin embargo, es absolutamente necesario inculcar gradualmente, invocando en apoyo de estas teorías, hechos evidentes para aquellos que saben, las deducciones directas y dadas corroboradas por la ciencia exacta moderna. En este párrafo encierra entonces lo que él estaba esperando de los dos interlocutores que habían sido seleccionados para poder transportar ese conocimiento de Oriente a Occidente. Vamos a analizar. Entonces dice aquí, y la doctrina que nosotros difundimos es la única verdadera. Es lo primero que dice. Doctrina, ¿qué es eso? Un conjunto global de concepciones teóricas enseñadas como verdades. Doctrina, conjunto global de concepciones, conceptualizaciones teóricas enseñadas como verdades. Entonces, la doctrina que nosotros difundimos, ¿qué es eso? Vamos a ponerlo en el contexto. La doctrina, es decir, el conjunto global de concepciones teóricas que nosotros enseñamos como verdaderas y que nosotros difundimos, porque son verdaderas, esta es la primera parte, y con ayuda de pruebas que nosotros nos preparamos a dar. Para reforzar lo verdadero se difundirán pruebas que los Mahatmas van a dar. Debe triunfar como toda verdad, sobre todo si es defendida vehemente e inteligentemente con dedicación y disciplina, porque la verdad por sí misma, a la verdad no se le da el título de veracidad a menos que aquel que la comparte la defienda. Tiene que defenderla. Entonces, debe triunfar. Triunfo implica entonces una situación en donde alguien se enfrenta a aquellos que no toman esto como verdadero. Sobre todo si es defendida evidentemente, inteligentemente, con dedicación y disciplina. Pero es necesario inculcarla gradualmente. Una vez resuelto el tema de que esta es la verdad, ahora hay que inculcarla. Pero es necesario inculcarla gradualmente, o sea, poco a poco. Es decir, hacer sistemas increciendo que permitan la transformación graduada de los receptores de esta información veraz. Doctrina es un conjunto global de concepciones teóricas enseñadas como verdaderas, lo repetimos que en lo que está arriba, entonces tener cuidado para que la ciencia de cada época, pueda corroborar dichas verdades, es decir, mostrar estas verdades de una manera que la ciencia pueda compararlas con sus postulados. Adaptar el lenguaje y mejorar las explicaciones, quizás
añadiendo términos modernos que expresan detalles ya dichos. Es decir, la recomendación que están haciendo es que cada vez que la ciencia avance y produzca neologismos para explicar las cosas que la ciencia va encontrando, se pueda modernizar lo que las cartas de los Mahatmas y la doctrina secreta van diciendo, para que hacerlas coincidir con las cosas que la ciencia va descubriendo y de esa manera permitir a los científicos también beber de este manantial para que de alguna manera dirijan bien las investigaciones que hacen respecto a las verdades científicas que ellos gradualmente van descubriendo. Bueno, ese es un poco el análisis para que veamos cómo la carta del Mahachohan entonces tiene la importancia que tiene. He ahí por qué el coronel Olcott, cuyo único fin es el despertar el budismo, puede ser mirado como un hombre que trabaja en el verdadero sendero teosófico, mucho más que cualquier otra persona que busca satisfacer su deseo ardiente de adquirir conocimientos ocultos. ¿Qué es lo que están diciendo acá? Bueno, algo que es más que evidente y obvio es que Sidney tenía un deseo ardiente de obtener conocimientos ocultos, de ver lo que no podía ver, de saber lo que no podía saber, etc. Había un deseo vehemente, ardiente de adquirir conocimientos ocultos. Y dentro de esos conocimientos, por supuesto que era visto mal el interés que tenía Olcott de empezar a desarrollar todo el budismo, como sabemos, en toda la parte de Sri Lanka y todo el sureste asiático de esa zona. Entonces lo aclaran también los maestros diciendo, a ver, el coronel Olcott, cuyo único fin es despertar el budismo, puede ser mirado como un hombre que trabaja en el verdadero sendero teosófico, mucho más que cualquiera que solamente busca conocimientos ocultos. Como diciendo, a ver, no se metan con Olcott, Olcott está haciendo un muy buen trabajo al tratar de despertar o modernizar y difundir el budismo en toda esta zona, mucho más, o sea, no se le puede criticar que aquellas personas cuyo único deseo es adquirir los conocimientos de manera de... El budismo despojado de sus supersticiones es la eterna verdad que no se puede tomar por objetivo sin tratar de alcanzar la teosofía, es decir, la sabiduría divina, que es el sinónimo de la verdad. A fin de permitir a nuestras doctrinas que ejerzan su acción sobre el código moral, como se le llama, o sobre las ideas tocantes a la veracidad, pureza, abnegación, caridad, etc., es necesario difundir en el público las nociones teosóficas. Vamos a repetir. A fin de permitir a nuestras doctrinas que ejerzan su acción sobre los códigos morales que así le llaman, ahora a lo que orienta la conducta de los hombres, o sobre las ideas tocantes a la veracidad, pureza, abnegación, caridad, es necesario difundir en el público las nociones teosóficas para que se agreguen a estas definiciones que el público usa hoy en día para tratar de advertir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Aquí tenemos los conocimientos suficientes y necesarios dentro del perfil que debe tener una persona, la devoción, desarrollo y comprobación, aplicación del servicio, postura interior amorosa y fraterna. Bueno, este cuadro lo puse porque aparentemente lo que están diciendo el Mahachohan y los maestros es que tampoco necesitamos tanto conocimiento. Es el conocimiento necesario para poder desarrollar una parte devocional y luego transformarla en servicio y tener una postura interior amorosa y fraterna que permite el desarrollo interior. Si nos quedamos todo el tiempo acá, nos va a pasar lo que a Sinet, entonces todo el tiempo estaríamos tratando solamente de conocer y conocer y conocer y conocer en la parte teórica. Si tenemos el conocimiento necesario, ahora automáticamente ya lo llevamos a la práctica. Difundir al público las nociones teosóficas, eso permitirá a la doctrina teosófica ejercer acción sobre el código moral de los seres humanos, con una adaptación honesta de las ideas tocantes a veracidad, pureza, abnegación y dignidad y caridad, pero ya relacionadas con los códigos morales reinantes, o sea, modernos, o sea, en boga. No es la resolución individual de alcanzar el nirvana, cumbre suprema de todo conocimiento y sabiduría absoluta. Resolución que en definitiva no es más que un egoísmo superior y magnífico. Al final, el nirvana también responde a un deseo egoísta. Es más bien el buscar desinteresadamente medios mejores de hacer seguir a nuestro prójimo el buen camino. Ojo, no es la resolución individual de alcanzar el nirvana, o sea, que por supuesto que es importante, pero no se trata de eso. Se trata de servir, es decir, de buscar desinteresadamente medios mejores de hacer seguir a nuestro prójimo el buen camino y de llevar la mayor cantidad posible de nuestros semejantes a que aprovechen de ello, lo que constituye al verdadero teósofo. Por eso lo pongo en rojo, entonces el verdadero teósofo
se desvía un poco de su proceso interior para alcanzar el nirvana, para dedicarse al servicio de los demás, que pueden ir caminando a través de caminos cerrados, valga la redundancia, y entonces con el conocimiento teosófico que el líder teosófico ya tiene, pueda en un momento determinado entonces llevar a la mayor cantidad posible de nuestros semejantes para que se aprovechen de ello, es decir, del conocimiento teosófico, y eso en realidad sería un verdadero teósofo, el que busca desinteresadamente los medios mejores, las formas de contactar con los jóvenes, con los mayores, este tipo de conocimiento para que éste pueda ser aplicado y además pueda ser abrazado por estas masas de gentes y una vez abrazado puedan aplicarlo sobre su propio proceso de cambio y desarrollo personal. En la humanidad, las clases intelectuales parecen más bien agruparse en dos categorías, dice. La primera se prepara inconscientemente largos periodos de aniquilación temporal o de inconsciencia porque renuncia voluntariamente al ejercicio de la razón y se aprisiona en el cuadro estrecho del fanatismo y de la superstición, trayendo así la deformación inevitable del principio intelectual. La otra parte de la humanidad se libra sin freno de sus inclinaciones animales, con la intención bien definida de someterse a la aniquilación pura y simple en caso de fracasar, a millares de años de degradación después de la disolución física. Entonces, los dos formatos de la época sobre intelectuales eran horribles. El primero se aprisiona en el cuadro estrecho del fanatismo, es decir, consigue cierto conocimiento, puede ser un clérigo, un sacerdote, un filósofo, y toda su vida va a estar repitiendo lo mismo de ese conocimiento, hasta que, como dice aquí, se aprisiona en el cuadro estrecho del fanatismo y de la superstición, trayendo así la deformación inevitable del principio intelectual, porque deja de criticar, deja de cuestionar. La otra libra sin freno sus inclinaciones animales con la intención bien definida de someterse a la aniquilación pura y simple, que en el caso de fracasar, a millares de años de degradación después de la disolución física. El otro se entrega a las pasiones, animales, se animaliza, y el tiempo va corriendo hasta que llega un poco antes de que desencarne y ya el tiempo se le ha habido en el cual podía haber como intelectual, podía haber encontrado algunas otras formas de sobrevivir en el contexto. La encarnación del Bodhisattva Padmapani o Avalokitesvara, las de Isokapa o la de Amitabha, renunciaron a morir a alcanzar el rango de Buda. Renunciaron al morir a alcanzar el rango de Buda. Es decir, sumum bonum de la beatitud y de la felicidad individual personal a fin de renacer y renacer aún más para servir a la humanidad. Eso es de Rhys Davis, que lo habla muy bien de él. Entonces, y tiene que ver con este contexto que está tocando el Mahatma. Es decir, o sí es muy importante y por el nirvana, pero hay que ver que grandes personalidades han abandonado esto para poder ayudar a la humanidad. Entonces, repetimos, la encarnación del Bodhisattva, del Salvador del mundo, Padmapani, o Avalokitesvara, las de Isokapa, los de Amitabha, renunciaron al morir a alcanzar el rango de Budas, a pesar de que tenían todo el derecho de hacerlo, es decir, el sumum bonum de la virtud de la felicidad individual personal, que eso representaría entonces la parte final de las encarnaciones, a fin de renacer y renacer aún para servir a la humanidad. En otros términos, a fin de poder quedar sujetos a la miseria, al aprisionamiento de la carne y a todas las tristezas de la existencia, siempre que un semejante sacrificio, repetido en el curso de largos y melancólicos siglos, les permita asegurar la salvación y la felicidad venidera de un puñado de hombres escogidos en una sola de las numerosas razas humanas. Y somos nosotros humildes discípulos de esos lamas perfectos, que se supone que debemos autorizar los abandonos por la ciudad teosófica de su noble título, fraternidad humana, para convertirse en una simple escuela de psicología. Vamos a leerlo otra vez porque esto es fuerte. En otros términos, a fin de poder quedar sujetos a la miseria, al aprisionamiento de la carne y a todas las tristezas de la existencia, siempre que un semejante sacrificio, repetido en el curso de largos y melancólicos siglos, les permita asegurar la salvación y la felicidad venidera de un puñado de hombres escogidos, en una sola de las numerosas razas humanas. Y somos nosotros humildes discípulos de esos lamas perfectos, que se supone que debemos autorizar el abandono por la sociedad teosófica de su noble título de fraternidad humana para convertirse en una simple escuela de psicología. O sea, abandonamos la fraternidad humana, que es esto,
aplicación del servicio y postura interior amorosa y fraterna para ayudar a la gente que lo requiere, y nos convertimos en esto. Estar en una academia de conocimientos para saber cada vez más y más y más y más y más. Es lo que está diciendo aquí el Mahachohan. Entonces, no, dice, no, mis buenos hermanos. Habéis vivido ya demasiado tiempo en esa ilusión. Sepamos comprendernos mutuamente. Las personas que no se sientan capaces de apreciar suficientemente la magnífica idea para consagrarle sus esfuerzos, que no emprendan una tarea que esté por encima de sus fuerzas. Uy, fuerte. Sepamos comprendernos mutuamente, ustedes y nosotros. Las personas que no se sientan capaces de apreciar suficientemente la magnífica idea que estamos compartiéndoles para consagrarle sus esfuerzos, mejor que no emprendan una tarea que esté por encima de sus fuerzas, porque lo van a echar a perder. Pero apenas si se encuentra en toda la sociedad un solo teósofo incapaz de ayudarla de una manera eficaz, rectificando las opiniones erróneas que corren por el mundo o difundiendo él mismo las ideas teosóficas. Bueno, aquí está diciendo algo fuerte, si no estamos listos, pues mejor que no tratemos de tocar esto y tratar de utilizarlo, diciendo que quiere decir que hay que comprendernos mutuamente y medirnos y conocernos si vamos a poder o no vamos a poder con esto. Porque si no vamos a poder, mejor no nos metamos. Apenas si se encuentra en toda la sociedad un solo teósofo incapaz de ayudarla de una manera eficaz, rectificando las opiniones erróneas que corren por el mundo o difundiendo él mismo la idea teosófica. Aquí están los dos grandes senderos. Rectificando las opiniones erróneas que corren por el mundo, lo que está mal dicho, se debe corregir, se debe debatir, debe uno entrar en el contexto en que la persona mencione mejor las cosas que dice porque está errada. Y lo segundo, difundiendo él mismo la idea teosófica, encontrando los canales a través de los cuales todas las ideas teosóficas que son útiles para toda la humanidad se puedan difundir. Y este es un ejemplo de dos bebés de 1 año que están apenas practicando fraternidad. Pero si apenas si se encuentra en toda la sociedad un solo teósofo capaz de ayudarla de una manera eficaz, apenas si encontramos en toda la sociedad nomás uno, rectificando las opiniones erróneas, es decir, defendiendo el conocimiento teosófico, como rectificando opiniones erróneas, corrigiéndolas, que corren por el mundo, o difundiendo él mismo la idea teosófica en particular. Nosotros hacemos una llamada a los caracteres nobles y desinteresados para asistirnos en la India en esta divina tarea. Todo nuestro saber pasado y presente no sería suficiente para recompensarlos a los que nos ayuden. Tales son nuestras miras y nuestras aspiraciones. Solo me quedan algunas palabras que agregar, dice el Mahachohan, para decir la verdad. La religión y la filosofía deberían de ser suficientes para dar solución a todos estos problemas que se han creado, pero no lo han hecho. El deplorable estado de la humanidad es la prueba innegable de que ninguna de sus religiones y de sus filosofías, las de las razas civilizadas, menos aún que cualquier otra, no han poseído jamás la verdad. Las explicaciones correctas y lógicas concernientes a los problemas de los grandes principios dualistas, justo, injusto, bien, mal, libertad, etc., les son tan imposibles de dar hoy como hace 1800 años. Y están más alejadas que nunca de las soluciones. Sin embargo, una solución racional debería existir en alguna parte. Y si nuestras doctrinas, las teosóficas, se muestran capaces de dar esas soluciones, el mundo las reconocerá bien pronto las soluciones en ellas. La verdadera filosofía, la verdadera religión, la verdadera luz que trae la verdad y nada más que la verdad. Bueno, dice el Mahachohan. Sepamos comprendernos mutuamente. Aquí está la zona de fraternidad, unión amistosa. Aquí está, todo está basado en nuestras semejanzas, que cada ser que se sienta uno contigo, aquí todos somos semejantes. Sepa también que aquí está vinculado la zona de conflicto, separación, enemistad, diferencias. Dioses en trajes de carne con diferentes densidades, sujetos de diferente color, estatura, carácter, personalidad y actitudes. Todos juntos, caminando, todos vamos en la misma dirección, con diferentes proporciones de desarrollo, con diferente rapidez, con lo que fuera. Y este es el churra del corazón, ¿qué soy? ¿Quién soy? Entonces en la involución, pues empezamos a bajar, damos la vuelta en el linda salida, cuerpo físico, y empezamos la parte de evolución. Aquí es más fraterno, aquí es menos fraterno.
Y entonces, por lo menos trabajando un aspecto como la fraternidad, si nosotros pudiéramos hacer un ejercicio para ver lo que sería la fraternidad en su aspecto más arquetípico, la fraternidad más pura, que es la que tienen los niños, la fraternidad, haciendo un ejemplo de que si fuera anupádica, sería una fraternidad no tan limpia como la de Adi, pero muy elevada, la fraternidad átmica, la búdica, la manásica superior, y en el manas inferior la fraternidad ya empieza a ser agua, ya aquí más bien hay un conflicto y una separatividad, y luego en Kama el Linga Sarira, el cuerpo físico, y otra vez vamos para arriba, y de allí para arriba, entonces podemos de alguna manera tener un abanico de opciones como para que nosotros podamos medir cuál es nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestros dichos y nuestros hechos asociados al cuidado de otras personas y al sentimiento que tenemos de hermandad con cada uno de ellos. Este es solamente un esquema que nosotros podríamos hacer, en donde usamos entonces las diferentes partes del desarrollo interior de un ser humano para poder entender entonces que el concepto de fraternidad, aquí el concepto de fraternidad desde lo átmico hasta lo ádico, es un concepto de fraternidad sumamente sofisticado y elevado, pero alcanzable. Los niños son nuestros maestros, los niños nos enseñan que esto es posible de alcanzar. Luego tenemos de lo búdico hacia lo ádico y de lo búdico hacia el mano superior. Aquí tenemos otro formato de fraternidad, que es una fraternidad más imperfecta, pero al final de cuentas es una fraternidad. Luego tenemos a las dos vinculaciones entre el mano superior y el inferior, que es más imperfecta. Y finalmente tenemos aquí las zonas de fraternidad llenas de conflictos y llenas de complicaciones, porque el contacto con lo denso es mucho mayor que en las porciones superiores. Bueno, vamos a pasarnos ahora a la carta 3. Terminamos entonces la carta 2 con su análisis. Lo que acabamos de hacer ahora es analizar con mucho cuidado toda la carta 1, la carta que da el Mahachohan. Traté de hacer algunos esquemas para poder analizar al detalle todo lo que está diciendo y cuál es entonces el principio más importante que tenemos nosotros como teósofos. La construcción del núcleo de fraternidad es fundamental. Por supuesto, el desarrollo interior también es algo que tenemos que hacer, pero por supuesto que en las proposiciones fundamentales la construcción del núcleo de fraternidad es fundamental. Es una cosa que no entra en ninguna discusión, sino es más bien algo que tenemos que hacer como teósofos. Vamos ahora entonces con la carta número 3 de esta misma obra. Terminamos ya con lo del Mahachohan, estamos entonces en la cuarta sesión, en la parte B, pero nos va a dar tiempo entonces de arrancar con parte de la carta 3. Esta carta 3 fue dirigida a HPB, fue recibida en Londres en 1884, transcrita directamente del original conservado en la DIA. Está escrita en tinta roja, comunicada al círculo interior lo que sigue, mostrándole este mensaje y dejándoselo en sus manos. Si mi escritura es difícil de leer, haced una copia clara. Bueno, si fuera posible continuar las enseñanzas esotéricas interrumpidas el año pasado, dice la carta, repito, si fuera posible continuar las enseñanzas esotéricas interrumpidas en el año pasado, y si el Mahatma Kutumi estuviera a punto de reanudar su correspondencia, esta no podría pasar más que por las manos del señor Sinet, como antes. Desde el principio fue el corresponsal escogido. Él resucitó la logia de Londres y trabajó por la causa de la sociedad teosófica. Que él recoja el fruto kármico. Será justicia. El Mahatma, su corresponsal, no podrá, sin desconocer sus derechos, transmitir enseñanzas periódicas por medio de otra persona. Esa fue el 1 romano. 2 romano. De acuerdo con esto, queda esta cuestión. ¿Cómo poder corresponder con el señor Sinet? HPB no quiere encargarse de hacer seguir y transmitir las cartas. En esta cuestión, ella dio prueba bastante tiempo de buena voluntad y abnegación. Y si ella no puede actuar en plena libertad sin someterme la cuestión, yo mismo, Sukuru, desde hace muchos años no tengo el derecho de obligarla. Esto es muy importante porque, como ustedes saben y recuerdan, Sinet estaba de alguna manera un poco harto de que toda la correspondencia fuera a través de HPB y estaba buscando incesantemente otras formas de llegar a los maestros que no fuera a través de HPB. Ya lo vimos entonces cuando estuvimos viendo a la señora Holloway y algunas otras señoras con las que Sinet estuvo interesado en invitarlos a su casa con la finalidad de poder encontrar otros vínculos a través de los cuales pudieran encontrar una relación con los maestros. Por esa razón, entonces, se está diciendo aquí la parte número 2. Bueno, entonces, si HPB no quiere
encargarse de hacer seguir y transmitir las cartas, no se le puede obligar, es lo que está aquí comentando. Bueno, en esta cuestión ella dio pruebas bastante tiempo de buena voluntad y abnegación. En esta cuestión ella dio pruebas durante mucho tiempo de buena voluntad y abnegación en hacerle llegar las cartas. Pero si ella no puede actuar bajo plena libertad sin someterse a la cuestión, yo mismo, su gurú, desde hace muchos años, no tengo el derecho de obligarla. Aquí está obviamente reaccionando a ese interés tan complejo que tuvo entonces Cine. Damodar siente una repugnancia parecida o aún más en hacer este trabajo. Siendo el trabajo en cuestión de una naturaleza kármica, KH no puede ni quiere imponerle, no debiendo intervenir en las cuestiones kármicas. Queda Mohini, Babu, pero no ha alcanzado el grado de desarrollo fisiológico que le permite la de un chela enviar y recibir cartas. Su evolución se ha seguido sobre todo en el plano más intelectual. De modo que una actividad más marcada, empezando a manifestarse en la región que liga este plano al plano espiritual, sus palabras serán en gran parte, como lo fueron hasta ahora, inspiradas por su maestro. Entonces, la opción sería Mohini, es lo que está diciendo en esta carta. Queda Mohini Babu, pero no ha alcanzado el grado de desarrollo fisiológico que le permita que tenga la de un chela al enviar y recibir cartas. Bueno, él hará progresos cada día si sus amigos de cartas, de cortas miras, no lo estropean con cumplimientos fuera de lugar y si resiste a las influencias seductoras que convergen sobre él. Tendrá por venir, pero él no está preparado para la transferencia física. Vamos a repetir. Él hará progresos, Ujini, cada día, si sus amigos, sus compinches, sus cercanos de cortas miras no le estropean el trabajo que está haciendo para tratar de penetrar en sus profundidades a través de cumplimientos que lo obligan a fijarse en su ego personal fuera de lugar. Y si resiste a las influencias seductoras que convergen sobre él, entonces solo si logra hacerlo tendrá por venir. Pero él no está preparado a la transferencia física. Además, cuando caiga, o si cae alguna vez bajo la atracción del siglo, su inspiración cesará y su nombre será escrito en el aún en el rol, entre los que desfallecen. Un peligro lo amenaza, su maestro ya lo sabe y duda. Hay aún otra persona, pero aún admitiendo que ella reciba las facultades necesarias, las disimulará hasta el último momento. Todos no están preparados para aceptar con el corazón alegre un martirio que pueda terminar con este gran infortunio. La interrupción de los estudios y el desarrollo personal. Todos no están preparados para aceptar con el corazón alegre un martirio que pueda terminar en este gran infortunio, la interrupción de los estudios y del desarrollo personal. Bueno, estamos viendo entonces aquí las cosas que le está diciendo el Mahatma a HPV respecto a el plan que tienen de continuar la correspondencia, respecto a que saben que HPV no quiere funcionar otra vez vinculada a la materialización de las cartas y ponerlas en manos de CINET por todo lo que CINET ha hecho y que ya lo vimos, por eso es importante ver también las otras referencias a las otras cartas, aunque estuvieran noveladas, para ver entonces lo difícil que era CINET para este tipo de cosas. Y además dice que no la puede obligar. Estaría entonces la opción de Damodar, pero Damodar está todavía mucho más harto por esta situación, con lo cual tampoco sería un candidato, y entonces ya nomás queda Mohini, pero Mohini no está todavía terminado de pulir, y además está en riesgo porque las amistades que tiene se dedican a ensalzarle el ego personal, haciéndole cumplidos permanentes, con lo cual lo desubica, al grado de que pueden alterar entonces el proceso de desarrollo que él requiere. Entonces, aquí es un diagnóstico interesante de las posibles personas que pueden funcionar como enlaces para que continúe la correspondencia hacia el señor CINET, aclarando que ese es el sujeto que se escogió para hacer la correspondencia y que no hay otra forma de buscar a otra persona, sino que tiene que ser. Bueno, entonces, hecha esta es muy interesante porque nos está viendo que hay una mezcla de karma, hay una mezcla de decisiones que se toman a nivel de los Mahatmas para elegir a las personas que van a ser responsables de transmitir el conocimiento, pero pasan una serie de cuestiones terrestres, no celestes, sino terrestres, que empiezan a complicar las cosas y que están fuera de ese control. Por ejemplo, la rebeldía que muestra CINET para que Blavatsky sea el canal apropiado para poder pasar en las cartas, que aquí empieza a ser agua ya, el problema que también va sobre Damodar, para que se pueda hacer
este asunto y entonces solamente queda Mohini, pero Mohini no se ha terminado todavía de desarrollar y además tiene muchos riesgos. Entonces el Mahatma dice, pues es que están en chino ustedes, está muy complicado allá abajo, o sea, está muy difícil para que las cosas se hagan como se deben hacer por las reacciones infantiles y del ego inferior que tienen, sobre todo los interlocutores que estamos mencionando, específicamente en el caso de CINET, que empieza a generar aquí unos problemas enormes a través de los cuales no vemos la manera de poder arreglar. Entonces, bueno, aquí están los amigos de Cortamira, etc. Y ahora vamos con el 3 romano, dentro de la misma carta. Cualquiera que sea el intermediario que se encuentre, si es que lo hay, para transmitir a MS las cartas de KH, ni el círculo interior, ni siquiera la doble L en su conjunto son en este momento capaces de aprovechar las instrucciones deseadas, ni siquiera de recibirlas con calma. Un grupo de estudiantes de las doctrinas esotéricas, para sacar provecho espiritual, debe vivir en perfecta armonía. Ojo, un grupo de estudiantes de las doctrinas esotéricas, para sacar provecho espiritual, deberá vivir en perfecta armonía y en una perfecta unidad mental. Individual y colectivamente deben haberse despojado de todo egoísmo, cosa compleja. Dar prueba de su dulzura y buena voluntad, por lo menos entre ellos, sin hablar de la hermandad o de la humanidad. Espíritu de partido, de malidescencia, mala voluntad, envidia, celos, desprecio, cólera, ninguno de esos sentimientos debe existir entre los estudiantes. Aquello que afecta a uno deberá afectar a todos. Lo que alegre a A deberá ser el placer para E, para doble L o el mismo círculo interior, que reúnan estas condiciones absolutamente exigidas por nuestros reglamentos y por nuestras leyes. Aquí está dando otra instrucción el maestro que es digna de repetir para tratar de entenderla bien. Como estamos viendo que hay problemas con el intermediario, de eso se trata esta carta, entonces termina la carta diciendo cualquiera que sea el intermediario que se encuentre, si es que lo hubiese, para continuar con la transmisión de las cartas al señor CINET, entonces ni en el círculo interior, ni siquiera en otros lados, en su conjunto en este momento, hay personas capaces de aprovechar las instrucciones deseadas, ni siquiera de recibirlas con calma. Un grupo de estudiantes de las doctrinas esotéricas, para sacar provecho espiritual, debe vivir necesariamente en perfecta armonía y en una perfecta unidad mental. Y aquí el maestro empieza a compartir cosas que son importantes para que la persona pueda alcanzar por lo menos el nivel de personaje que pueda transmitir la información a niveles más bajos. Entonces dice, un grupo de estudiantes de las doctrinas esotéricas, para sacar provecho espiritual, debe estar en armonía y con una unidad mental perfecta, individual y colectivamente, debe haberse despojado de todo egoísmo, egoísmo individual y egoísmo colectivo, y dar pruebas de su dulzura y buena voluntad, por lo menos entre ellos, sin hablar de la humanidad. Espíritu de partido, de malidescencia, mala voluntad, envidia, celos, desprecio, cólera, ninguno de estos sentimientos puede existir entre estudiantes. Aquello que afecta a uno, afecta a todos los demás. Lo que alegre a uno, deberá alegrar a los demás. Lo mismo su círculo interior, al reunir esas condiciones absolutamente exigidas por nuestros reglamentos y por nuestras leyes. Esa es la carta 3. Es únicamente por la gran bondad de KH, por lo que a pesar del estrecho del estado deplorable, durante cerca de 2 años y a pesar de la ausencia entre los miembros de las condiciones requeridas, ha continuado su correspondencia de tiempo en tiempo con el señor CINET. La reciente serie de dispensiones domésticas hubiera tenido su fin bien pronto. La reciente serie de disensiones domésticas hubiese tenido fin bien pronto y la mayor parte hubieran podido ser evitadas si hubiese reinado la verdadera unidad fraternal que dispone a una colectividad numerosa a actuar como un solo hombre y como si ella no poseyera más que un solo corazón y una sola alma, que ese es el sentido de la fraternidad. Si analizamos con detalle lo que ya vimos en las otras cartas respecto a los comportamientos que tiene CINET, de que quiere una relación directa con el Mahatma y no a través de Blavatsky.
y el sentimiento que puede estar operando en él, un poco de dudas respecto a la autenticidad de la carta que fueron resueltas, se acuerdan ustedes, con las cartas que aparecieron en el almohadón, y además la verificación de que las cartas dejadas sobre su escritorio no podían haber sido por Blavatsky, porque Blavatsky había sido vista durante prácticamente todo el día en otro lugar. A pesar de esas evidencias, en el fondo él quería tener una comunicación directa con el Mahatma, y eso automáticamente choca con las reglas que están impuestas ahí y, y que le dan a él como beneficio único, o por lo menos temporal, la recepción de las cartas. Ese es un gran beneficio. Pero si la persona no es capaz de aquilatarlo como un gran beneficio y quiere más, por supuesto que el ego personal está influyendo. Pero no termina con querer más, sino que además, al tratar de invitar a terceras personas para poder hacer la mediunidad esta que ya vimos en las otras charlas, entonces empieza a hacerse la grieta mucho más compleja. La HPV empieza a notar también cierto malestar en el hecho de que sea ella normalmente la que funciona de intermediaria. También lo analiza la modal y empieza a generarse una serie de problemas por falta del sentido fraterno. Esto nos da una idea entonces de lo que es la esencia del sentido de fraternidad, en donde una congregación funciona como si fuera una sola unidad, y lo que quiere uno lo quieren todos, y lo que le pasa a uno le pasa a todos. Y en esta gran fraternidad hay como un espíritu que ya no es un espíritu individual el que reina, sino como un espíritu del grupo que se encuentra de alguna manera vinculado. Bueno, estoy obligado a decir que una transformación total de los sentimientos en el seno entonces de la logia puede únicamente permitir su utilidad potencial, que es servir a la gran causa que hemos abrazado. Es lo que debe vincular el sentido de unidad. La unidad es en relación a la causa. La causa está vinculada con todas las enseñanzas y con las aplicaciones prácticas de ellas. Y da igual qué papel nosotros tengamos dentro de esta causa. Lo importante es que todos rememos en la misma dirección para conseguir entonces que la causa se consolide. Y tenemos papeles más importantes y menos importantes. Tenemos el poder del traductor, que está relacionado con HPV, pero tenemos además el papel, que es importantísimo, del receptor de la información y al que se le permiten hacer las preguntas, que es el señor Sinek, y que no le es suficiente por su ego personal, y etcétera, etcétera. Entonces, aquí entonces el baremo conciliador, el unificador, tiene que ver con la causa, que sea abrazada. Y el punto principal en las proporciones fundamentales de esta gran causa es el núcleo de fraternidad, y ya estamos viendo por qué. Porque si no tenemos un núcleo de fraternidad, entonces tenemos aquí una enorme dispersión y un montón de problemas. Bueno, entonces servir a la gran causa es lo que debe ser abrazado. En la condición presente tiende a obrar en la dirección contraria entonces a la logia, es un astro brillante, y sin duda el más brillante en el cielo teosófico. Pero la sociedad madre, ella constituye un brote aristocrático. Pero para la sociedad madre, la sociedad teosófica constituye un brote aristocrático, es decir, un brote egoico, un imperio en su imperio que, gravitando hacia su propio centro de costumbres tomadas de prejuicios y mundanidades, echa en la confusión al cuerpo entero cuando podría tan fácilmente volverse la roca de la salvación. El puerto más seguro para miles de sus miembros. Si ella tiene interés en vivir, necesitará modificar su actitud hasta aquí exclusiva y egoísta. Para ser un cuerpo teosófico debe permanecer en la fraternidad universal. Deberá conformar enteramente sus actividades a las de la sociedad madre y aplicarse en hacer reinar en la sociedad entera una solidaridad y una unidad de pensamientos perfecta. No debe tolerarse ninguna habladuría, ninguna calumnia, ninguna predilección personal, ningún favoritismo debe ser manifestado, si es a nosotros a los que la logia desea por instructores. El Mahatma Kutumi puede, bien entendido como el adepto independiente y obrando en su propio nombre, escribir a todos los corresponsales de su elección, si encuentra medio de hacerlo sin infringir la buena ley secreta. Pero él no consentirá nunca el separarse de ella, ni aun por satisfacer a los que le han sido más adictos. Esto es muy importante. Entonces, que todo lo que tiene que ver entonces sea particularmente el círculo interior y sea capaz de separar el grano de la paja.
cuando con esta no queremos tener nada que ver. Que presten oído a un consejo amistoso. Ved los malos resultados obtenidos hasta que volvió el señor Sinet de la India. Ved los malos resultados obtenidos hasta que volvió el señor Sinet de la India. Y que la lección os sea provechosa. A vosotros que decís conocer el karma, es inútil el recordaros los diversos escándalos que hubo en los cuarteles generales de Bombay y de Madrás, a fin de suavizar vuestros descuidos pasados. La excusa es mala. Los que dirigen la sociedad madre han cometido y cometerán muchos errores, precisamente porque están solos y dejados sin ayuda y sin protección, porque hubieran podido evitar intimidades tan peligrosas. Si han sido sorprendidos en la confianza que tenían, tienen que pagarlo ellos mismos. Puedo decir otro tanto de algunos miembros de la logia que han pecado por imprudencia y entusiasmo. La naturaleza humana es exactamente tan débil en Adyar como en Charnay-sur-Lane o en París. En verdad, es una carga ardua el transformar tantos materiales mediocres en un organismo fuerte y perfecto. Y sin embargo, el porvenir del movimiento teosófico reposa sobre los miembros del círculo inferior. Si no está organizado como debiera, ellos solos cargarán con la responsabilidad de sus actos. Maestro M. La carta es fuerte, ahora está mucho más enfocada, es sucedánea de la carta del maestro del Mahachohan, y empieza a hablar entonces de por qué la fraternidad es tan importante y de los problemas enormes que hay en la organización de las logias y en las cosas que luego cometemos y que no nos damos cuentas y que están aquí, las habladurías, calumnias, predilecciones, favoritismos, son cosas que no deben tolerarse en una sociedad espiritual como la sociedad de la que formamos parte. Y si se permitieran, pues nos va a llevar entonces a una dispersión del concepto de fraternidad y automáticamente se debilita. También nos dice que están solos y a través de sus propios karmas y de sus propias circunstancias es como está la gente entonces funcionando. Y además sabemos que estas cartas son muy antiguas, pero son perfectamente aplicadas para el día de hoy. Poco hemos evolucionado en ese sentido. Entonces, en síntesis, tenemos que circunscribirnos a aquello donde estamos, tenemos que obedecer las reglas, tenemos que cuidar lo que sentimos en función de las cosas que podamos ver y no nos sean de nuestra competencia o no sean a lo mejor las que nosotros suponemos que deben tener. Y cuidarnos mucho entonces de tener pensamientos que tengan que ver con la dispersión para poner en su lugar pensamientos que tengan que ver con la integración y con la unidad. Hay mucho que sacar de esta carta, hay un montón de elementos que son todavía hoy útiles. En esta selección que hace Jinera Hadassah al poner en tercer lugar como carta a esta maravillosa explicación de todo lo que está pasando y además de las complicaciones generadas por el propio CINET en todo este camino. Bueno, pues voy a dejar de compartir para que podamos entonces reaccionar al contenido de esta carta. Y como ya les comentaba, a partir de la próxima sesión, yo creo que vamos a tener la última clase vinculada, es decir, en el mismo día, la clase de ciencia y la clase de las cartas para que me pueda yo dedicar con más cuidado a las cartas los días martes. Y en algún otro día, no será el caso de la próxima semana, porque la próxima semana voy a hacerlo como hasta ahora, pero luego pondremos algún otro día para la parte de ciencia o simplemente la dejaremos aparcada para después, para que pueda yo dedicarme con más cuidado y que tengamos más atención y que estemos más descansados a la hora de analizar las cartas que son obviamente más importantes que la parte de la ciencia que vemos hace un momento. Bueno, vamos a dejar de compartir entonces para poder pasar a las preguntas.